Nuestro Dios es santo. Poderoso es, tu gloria es por la eternidad, digno de adorar. Tú eres santo, poderoso eres tú, poderoso eres. Él es digno, Él es santo. Jesús. No sé ustedes, pero Jesús es lo mejor que le ha pasado a mi vida, mis hermanos. No sé si ustedes están de acuerdo o no, no sé si a usted le habrá pasado algo mejor. Lo mejor que le ha pasado a mi vida es conocer al Señor Jesús, ¿sí? No hay nadie tan maravilloso que haya estado en esta tierra como Jesús. Así que lo que dice esta canción es verdad. Jesús, no hay nadie como tú. Él es el que creó todo el universo, el que existía desde la eternidad, el que nos formó en el vientre de nuestra madre, el que vino a la tierra, el que vino a enseñarnos el evangelio y el que vino a morir en una cruz por nosotros, ¿sí? No hay nadie como Jesús, mis hermanos. Nadie se puede comparar a él. Así que tengamos siempre esto presente. Bueno, nos toca hoy seguir compartiendo la palabra de Dios. Como lo dijo mi hermana Yeser, estamos en el bimestre de proclamación, así que pues la palabra va a estar enfocado en eso. Quiero que me acompañen, mis hermanos, al libro Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Si lo tenemos, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Lo tenemos? Si no, está acá. Dice la palabra de Dios así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Amén. Bueno, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude en este tiempo a comprender su palabra. Son tan solo 2 versículos, pero es mucho lo que está allí contenido, ¿sí? Así que pidamos ayuda al Señor. Acompáñenme a orar, mis hermanos. Señor, en el nombre de Jesús, queremos una vez más poner este tiempo ante ti. Esta es tu palabra, Dios. Tu palabra es santa, Señor. Tu palabra inspirada por tu Espíritu, Dios. Queremos pedirte que nos ayudes a comprender tu palabra, Dios. Guíanos, Señor, a entender tu palabra, que sea tu Espíritu ayudándonos en este tiempo, Dios, para que podamos hacer tu voluntad, Dios, para que podamos estar siempre a tu lado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces, pues lo primero que vemos en esos pasajes, vemos unos adjetivos maravillosos, ¿no? Para el pueblo de Dios. Y esto forma parte de la identidad del pueblo de Dios. O debe formar parte de la identidad del pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? A ver, diga alguien que haga así. ¿Quién es el pueblo de Dios? Acá.
Entonces tenemos una identidad, así como usted es venezolano y saca su cédula, ¿verdad? Tiene identidad. Bueno, al ser parte del pueblo de Dios, usted también tiene una identidad. Entonces vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Cuando usted lee este capítulo, en los versículos anteriores está hablando de que, por ejemplo, en el 7 dice, para los que creemos, Jesús es precioso, Él es la piedra escogida por Dios. Pero para los que no creen, Jesús es la piedra de tropiezo, ¿sí? Una piedra que cae con fuerza sobre ellos. Entonces luego entra en el 9, que es el pasaje que nos toca, dice, pero nosotros, más vosotros sois linaje escogido. Ese es el primer punto que vamos a tocar hoy. Nosotros somos linaje escogido, o el pueblo de Dios es linaje escogido. Fíjense que la palabra linaje se relaciona con descendencia, ¿sí? El linaje es descendencia, pero está relacionado a la palabra linaje a descendencia de familias nobles. Entonces, las personas de la realeza, uno decía, oye, ese es del linaje del rey tal, ¿sí? Si yo no era de la realeza, nadie decía que yo era del linaje. No, tú eres hijo de fulanito de tal. Pero si era de la realeza, decía el linaje, es como algo especial. Es descendiente, igual que usted es descendiente o de su papá, pero él es linaje del rey tal. Entonces la palabra de Dios nos dice que nosotros somos un linaje escogido, una descendencia de Dios especial, ¿sí? Si Dios es el rey, pues sus hijos son el linaje del rey, ¿cierto? Entonces nosotros, como pueblo de Dios, somos linaje escogido. No es un linaje, no es como cuando las personas dicen, a veces las personas, los padres dicen que no programaron a sus hijos, ¿verdad? Eso fue bueno. En el caso de nosotros con Dios, no es así. Somos un linaje que Él escogió, ¿sí? No fue casualidad. No fue que Dios se descuidó y de repente usted era su hijo. No, es un linaje que Él escoge. No sé por qué nos escogió, ¿sí? No sé por qué me escogió a mí, pero estoy contento que me haya escogido, amén. Entonces, somos un linaje que Él deseó tener. Es muy diferente a tener un hijo no deseado, ¿verdad? Eres un hijo que Dios deseó. Eres un hijo que Dios planeó. Tanto que envió a su hijo para recuperarte y que sea su hijo. Amén. Entonces somos linaje escogido. Fíjense, nuestra fe, la fe cristiana nos hace a nosotros del mismo linaje de Abraham, por ejemplo. Fíjense que cuando en el Antiguo Testamento la gente se refería a Dios, y Dios mismo, cuando se refiere a él, dice, soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Ve el linaje? ¿Ve la descendencia? ¿Ve? Abraham, Isaac, Jacob. Yo soy el Dios de ese linaje, de esa descendencia. Pues usted después de Jacob, usted puede poner su nombre porque usted también es linaje escogido. Entonces, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, e inserte ahí su nombre. En caso el Dios de Chaniel, pues. Entonces somos de ese linaje. Nuestra fe nos hace pertenecer a ese linaje. Y el linaje implica una herencia. De hecho, parte cuando usted busca esta palabra, la usan los abogados porque hay un tema, cuando hay disputas de herencia, entonces hay que probar el linaje. El que es linaje le corresponde herencia. Listo. Entonces, el hecho de que seamos linaje escogido implica, hermano, que tenemos una herencia en Cristo. Amén. Amén. Entonces ya usted se va afirmando en su identidad. Yo no soy cualquiera, soy linaje escogido de Dios. Amén. Amén. Seguimos, segundo adjetivo que nos dice la palabra de Dios, real sacerdocio. Somos linaje escogido, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento eran los únicos que tenían acceso a la presencia de Dios, ¿sí? El pueblo como tal no podía acceder a la presencia de Dios, sino que tenía que ir al sacerdote
yo necesito perdón de Dios o necesito la guía de Dios en algo, ¿qué hacía la persona? Iba al sacerdote. Y el sacerdote consultaba, si necesitaba guía, consultaba una cuestión que se llamaba Urim y Tumim, y como que le decía sí, no, y más o menos. Y cuando la persona necesitaba perdón de Dios, iba al sacerdote con una ofrenda y recibía el perdón de Dios. Entonces el sacerdote tiene acceso a la presencia de Dios. Nosotros, que ahora somos sacerdotes, ¿sí?, también tenemos acceso a la presencia de Dios. Amén. No necesitamos de otro sacerdote. Usted mismo puede acceder a la presencia de Dios cuando usted lo quiera. Amén. Además, los sacerdotes también estaban consagrados al servicio de Dios. Entonces, somos real sacerdocio porque a quien le servimos es un rey, el rey de reyes, ¿sí? Podemos entrar en su presencia y además debemos consagrarnos a su servicio, mis hermanos. Entonces, fíjense, aunque este no sea pastor, aunque este no sea evangelista, apóstol, misionero, o llámese como se llame, usted tiene acceso a la presencia de Dios, ¿sí? Si usted tiene una dificultad, si usted se le enferma a su familia, pues está bien que usted llame al pastor para que venga y le ore, ¿verdad? Pero usted mismo puede orar. Entonces, a veces el pastor tiene que atender 20 personas porque dicen, oye, es que si no viene el pastor, no se sana, ¿sí? Usted es un sacerdote, usted puede orar, usted lo que tiene es que fortalecer su fe. Y si el día que el pastor no puede ir, ¿qué hace? Ay, usted es un real sacerdote. Usted es sacerdote del Dios Altísimo. Usted entra en la presencia de Dios y el Señor, ayúdame. Señor, fortaléceme. Bendice mi familia, Dios. Guíame en esta situación, Dios. Mira esto. Tengo que tomar una decisión. Tengo dos opciones. ¿Qué hago, Dios? Pastor, ¿qué hago? El pastor le dice, yo no sé qué va. ¿Cómo va a saber él? El que sabe es Dios. ¿Sí? Y usted tiene acceso a la presencia de Dios. Así que no se limite en eso, mis hermanos. O el tercer adjetivo que dice la palabra de Dios, nación santa. Este me gustó bastante, nación santa. ¿Qué hace que sea, o sea, qué hace que una nación sea una nación? Hablando en términos normales, políticos, son muchos, me dicen por acá. ¿Qué hace que una nación sea una nación? ¿Por qué nosotros, Venezuela, somos una nación? ¿Para ver? Tenemos una misma identidad. Ajá, muy bien. Nacimos aquí, somos población de acá. Hay personas que a lo mejor no nacieron acá, pero tienen tanto tiempo acá que se identifican, ¿verdad? O hay personas que viven acá y dicen, no, yo no soy venezolano, estoy aquí pues de pasada. Pero entonces nosotros somos una nación santa. Lo primero que tenemos es que identificarnos con la santidad, porque somos una nación santa, ¿sí? Debo sentirme santo, mis hermanos, y debo aceptar que soy santo. Esta santidad en un principio no es por mérito propio. Nadie llega a ser santo por mérito propio. Somos santos porque Dios nos llamó santos, ¿sí? Y somos santos porque Dios nos santificó. Pero yo debo aceptarlo y debo decir, oye, ahora yo soy un santo, porque Dios lo quiso así. Amén. Entonces lo primero que tengo que hacer es aceptarlo. Y luego debo emprender ese camino de santidad progresiva. Una vez que yo acepto que soy santo, lo creo. Y ese creer, mis hermanos, no es porque yo me vea a mí y yo diga, ay, sí, qué santo que soy. No, lo creo porque Dios lo dice. Lo creo porque Dios me lo enseña en su palabra. Lo creo porque es el plan de Dios que yo sea su santo. Amén. Entonces, una vez que yo lo acepto, yo debo emprender ese camino de santidad progresiva. ¿Cómo es la santidad progresiva? Que yo poco a poco voy descubriendo la santidad de Dios y yo estoy en esta posición de santidad porque Dios me hizo santo, pero Dios me dice, yo quiero que tú seas santo como mi hijo Jesús. Entonces, me veo a mí y veo a Jesús muy lejos en su santidad, ¿verdad? Pero Dios me dice, no importa, ya tú eres santo, ve caminando y tú vas progresando en la santidad. Y de repente hoy descubres que hay algo que tú hacías
y lo descubres en su palabra, Dios te dice, eso no forma parte de mi santidad. Entonces, Señor, no sabía, discúlpame, me aparto de eso y sigo progresando en mi santidad. A lo mejor veo a Jesús todavía lejos, pero ya estoy más cerca. Entonces es importante, mis hermanos, que cuando tú aceptes tu santidad, emprendas el camino de santidad progresiva. ¿Cómo se hace eso, mis hermanos? Bueno, usted va abriendo su Biblia poquito a poco y va descubriendo cosas en la palabra y usted dice, yo hacía eso o yo hago eso. Señor, perdóname. Ayúdame a no hacer eso más. Ayúdame a apartarme de esto. Y usted va dando un pasito de santidad. Ese caminar de santidad progresiva, mi hermano, es toda la vida. Pero es importante que usted vaya caminando, que no se estanque. Y mucho menos que no vaya para atrás. Porque para atrás es como alejándote de la santidad, ¿no? Estarías cada vez cometiendo más pecados. Ahora me cometo otro pecado que antes no hacía. Y ahora otro que antes no hacía. Entonces te estás alejando del camino de santidad. Recordando que eres una nación santa. Otra cosa muy importante de una nación, mis hermanos, que lo hace nación, es que una nación tiene un gobierno en común. ¿Sí? La única manera que seamos Venezuela es que tengamos un gobierno en común. No nos metamos en temas políticos, no es el tema. Pero lo que quiero decirles es que nosotros como nación santa tenemos un gobierno en común. ¿Quién nos gobierna a nosotros? Dios es nuestro gobernador. No, es quien nos gobierna, quien nos dirige, ¿sí? Entonces, para ser nación santa, yo tengo que dejarme guiar por mi Dios. Que Él sea mi Señor, que me guíe, mi presidente, mi comandante, como dicen por ahí algunos, ¿verdad? Mi comandante es mi Señor, porque yo soy de la nación santa. Entonces, si usted es alguno de los que se apasiona con la política terrenal, pues apasionese con el gobierno santo de Dios sobre su vida. Amén. Los gobiernos terrenales van y vienen. Hoy es rojo, mañana es azul, después será verde. Es irrelevante para nosotros porque nosotros somos una nación santa, con un gobierno santo. ¿Sí? Las leyes del gobierno santo están muy por encima de las leyes de los gobiernos terrenales. Entonces usted tiene que ocuparse de cumplir las leyes del gobierno santo de Dios. Y saber que usted lo gobierna el santo de Dios. El único que es santo. Por eso somos una nación santa, porque Él nos rige, nos gobierna, Él nos dirige. Yo voy para allá y Dios me dice, para allá no vaya. Y yo digo, Señor, pero yo tenía ganas, para allá no vaya. Mejor no voy, ¿verdad? Mejor me devuelvo, ¿sí? Y a veces yo me pongo tero y el Señor me dice, para allá no vaya. No, Señor, claro que sí voy. Y voy, paga y me doy ese golpetazo, mejor no voy para allá, ¿verdad, Señor? Él es el que gobierna mi vida. Él es el que gobierna nuestra vida, porque somos una nación santa, con un gobierno por la eternidad. Amén, amén. Este tipo de gobierno que se diría teocracia, es el nombre, no es democracia, hermano. Es diferente. En la democracia nosotros nos ponemos de acuerdo, o discutimos, votamos y si hacemos democracia en el cielo, Dios pierde porque nosotros somos más, ¿verdad? Pero no es democracia, es teocracia, es que Dios ordena y su iglesia obedece. Pero lo bueno de esto es que tenemos un gobernador, un rey, un presidente, llámelo como usted quiera, que es bueno, que es santo, que jamás te va a dar una directriz que te va a dañar, ¿sí? Jamás te va a dar una directriz para hacerte daño, para humillarte, jamás. Es un Dios que es bueno. Entonces tú de buena gana obedece, porque si lo dice Dios es porque es bueno. A lo mejor yo no lo entiendo, porque es que a veces la cabeza mía no me da para entender las cosas que Dios hace, ¿verdad? Pero yo sé que Él es bueno y que sus designios son buenos. Entonces me sujeto al gobierno santo. Amén. Amén. El cuarto adjetivo, hermanos, dice pueblo adquirido por Dios. Amén. ¿Alguien aquí le pertenece a Dios? Amén. Adquirido. Comprado.
Esa es la palabra, pueblo comprado por Dios. Ya ni el pecado ni Satanás son nuestros dueños. Amén. ¿Quién es nuestro dueño? Dios. Él nos compró. Antes le servíamos al pecado y le servíamos a Satanás, ¿sí? Ahora le servimos a nuestro Dios. Cuando de manera ocasional cometemos pecado, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que arrodillarnos y pedirle perdón porque de alguna forma nos hemos rebelado con nuestro Dios. Pero la palabra dice que Él es fiel. La palabra dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Entonces, cuando usted comete un pecado, usted dice, ay, yo me voy, no quiero saber nada de la iglesia, me siento avergonzado. Esa no es lo que debe hacer. Usted lo que debe hacer es arrodillarse ante Dios, pedirle perdón: Señor, me equivoqué porque soy débil, porque soy testarudo, porque soy cabezón, lo que usted quiera. Te pido perdón, Señor. Acepta el perdón de Dios y se levanta perdonado. Amén. Porque usted sabe que se levanta perdonado porque su palabra lo dice. Él es fiel y justo para perdonarlo y limpiarlo de toda maldad. Amén. Entonces nosotros somos pueblo adquirido por Dios, tal como nos lo decía nuestro hermano Helio la semana pasada. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. No hay nada en el mundo, mi hermano, que haga que tú dejes, a ver cómo lo digo, que haga que tú dejes de ser pueblo adquirido de Dios, ¿sí? Nada. Solamente que tú te marches y digas, Señor, yo no quiero más nada contigo. Eso es lo único que porque te dice, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni los ángeles, ni que se te parezca el ángel más malo, puede hacer que tú dejes de ser pueblo adquirido por Dios. Entonces, fíjense, esos 4 adjetivos nos dan una identidad. A cualquiera se le infla el pecho, ¿verdad? Y dice, wow, yo que pensaba que era un loquito, ¿vale? Y resulta que soy nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Qué más? Real sacerdocio, linaje escogido. Entonces, qué bueno lo que dice la palabra. Ahora yo les voy a pedir, y le pido a quien me ayude, a Israel, que comparemos esto con lo que dice la misma palabra de Dios en Primera de Corintios 1, verso 26 al 29. ¿Sí? Vamos a comparar esto que acabamos de leer con lo que vamos a leer ahora. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Siguiente. Y lo vil del mundo escogió Dios, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Siguiente. A fin de que nadie se jacte en su presencia. En su mente compare los dos pasajes. Yo le voy a dar un minutico para que vaya a pensar. Alguien se podría preguntar, pues o soy nación santa o soy lo vil del mundo. ¿Sí? ¿Qué somos? O es que esto lo escribió Pablo y el otro lo escribió Pedro. ¿Será que Pablo y Pedro como que no se ponían de acuerdo, vale? Esta es la palabra de Dios también, mis hermanos. Entonces, ¿qué somos? Fíjense lo que dice mi hermano. Ustedes no crean que es que son muy sabios, ni es que son nobles. Aquí, ¿quién es hijo de reyes? Sino que Dios escogió a lo menospreciado del mundo, a lo vil, ¿sí? Para deshacer a los sabios, para demostrar su grandeza, para que nadie se jacte en su presencia. Entonces aquí tenemos un tremendo equilibrio, mis hermanos. Somos una nación santa, somos un real sacerdocio, no se abomba. Pero no podemos olvidar
lo que dice la palabra de Dios también, esto era lo que éramos antes, ¿sí? Éramos lo menospreciado del mundo, éramos viles, estábamos metidos en el pecado, ¿sí? Y Dios nos sacó de allá. No podemos olvidar eso. ¿Por qué no podemos olvidar eso? Para que podamos cumplir lo que dice la palabra de Dios en Pedro de manera correcta. Ya lo vamos a ver. Continuando con Pedro, Israel, en el verso 9, nos dice, después que dice que somos linaje escogido, que somos todo lo que somos, dice para qué somos esas cosas. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso es que Dios nos hizo una nación santa, para que anunciemos. Para eso nos hizo un real sacerdocio, para eso nos hizo escogidos, para eso nos hizo un linaje. Pero si yo olvido lo otro, lo que leímos en Corintios, ¿qué pasa? Que entonces yo anuncio las virtudes de Dios con la actitud incorrecta. ¿Cuál es la actitud la incorrecta? Con soberbia, con altivez, mirando al otro por encima del hombro, mirando al otro como un mundano perdido, sí, porque claro, yo soy nación santa, pero ese está sumergido, pobrecito ese loco, ¿verdad? Entonces vamos y predicamos con soberbia, y entonces no anunciamos las virtudes de Dios de manera correcta. Pero cuando yo recuerdo lo otro, lo de Corintios, que yo también era tan vil como ese pecador, ¿verdad? Entonces es como que la palabra de Dios me equilibra. Cuando la altivez viene a mi vida, la palabra de Dios me dice, lo vil y menospreciado del mundo es lo que escogió Dios. Y yo digo, amén, Señor. Gracias por escogerme, ¿verdad? Prefiero ser lo vil del mundo y que tú me escojas. Y entonces se me bajan los humos, ¿verdad? Y entonces yo puedo anunciar las virtudes de Dios con la actitud correcta, tal como lo anunció Jesús, porque Jesús estuvo en la tierra y él también anunció las virtudes de Dios, ¿verdad? ¿Usted lo vio anunciándolo de manera altiva? No, la gente humilde se asociaba con él porque era como que sentía la conexión de la humildad del Señor. Ojo, pero él es el Señor, él es el Rey de Reyes, el que nunca pecó, el Santo, el que creó todo, el dueño de todo, y anunció las virtudes de Dios con humildad. Entonces, ¿quién soy yo para anunciar las virtudes de Dios con soberbia? No, nadie, no es correcto. Por eso la palabra de Dios nos recuerda que ustedes no son nobles, ni muchos sabios, ni es que eran ustedes los mejores, no, sino que Dios los escogió. Y ahora sí son nación santa, ahora sí son real sacerdocio. Pero vayan y anuncien las virtudes de Dios con la misma humildad que la anunció Jesús. Amén. Verso 10 dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblos, que ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. El verso 10 va en consonancia con lo que le estoy diciendo. ¿Por qué? Porque nos recuerda, ok, tú eres nación santa, pero acuérdate que no siempre fuiste así. En otro tiempo no eras pueblo de Dios. Ahora has alcanzado la misericordia de Dios, gloria a Dios, pero recuerda que no fue siempre así. Y para que eso haya sucedido, hermanos, ese cambio tan maravilloso, ¿usted sabe qué tuvo que haber pasado? Que alguien abriera su boca. Alguien tuvo que abrir su boca para que usted pasara a ser de lo vil y menospreciado del mundo, ahora a ser una nación santa. Y eso lo vamos a corroborar, mi hermano Israel, 1 Corintios 1:21. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. ¿Cómo es que Dios nos transforma de lo vil y menospreciado del mundo a real sacerdocio? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Fíjense lo que dice. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Fíjense, es como, no sé si es enredado. En la sabiduría de Dios, el mundo, cuando yo era del mundo, yo no llegué a conocer a Dios mediante la sabiduría. No es posible. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, ¿cómo le agradó a Dios salvarme a mí? Por la predicación. Entonces, alguien tuvo que abrir su boca, alguien tuvo que predicar
para que yo, que era lo vil y menospreciado del mundo, me convierta ahora en linaje escogido. ¿Sí lo ven? El versículo nos lo dice claro, no hay otra forma. En la sabiduría, nadie va a conocer a Dios con su sabiduría. Nadie que va a estar pensando o filosofando en su cama, en su cuarto. Oye, yo como que soy pecador, ¿verdad? Yo como que necesito una salvación. Y esa salvación debe venir del Evangelio. Y se convierte él solito. Qué maravilla, ¿verdad? La Escritura nos dice en este verso, nadie conoce a Dios en sus propias sabiduría. Porque la sabiduría del mundo no puede conocer a Dios. Pero se conoce a Dios a través de la locura de la predicación. Alguien abre su boca y le dice a esa persona, necesitas el Evangelio, de tal manera amó Dios al mundo. Le dice algo y esa persona ¡guau!, viene y se convierte de lo vil a un linaje escogido. Entonces, mis hermanos, la única manera, mis hermanos, de que usted, de que sus familiares, sus amigos, su entorno pueda hacer esa transición que usted hizo, que la dice aquí, de las tinieblas a la luz admirable de Dios, es que usted y yo abramos nuestra boca. Si usted no abre su boca, mi hermano, está condenando a todos los que los rodean a que permanezcan en tinieblas. No hay otra opción. No hay otro camino. Usted ora, Señor, que sea salvo, envíale a alguien. Y el Señor dice, ¿por qué te envía a ti? Ahí estás tú. Abre tu boca. Si no abres tu boca, los estás condenando. Los estamos condenando, mis hermanos. A veces es difícil, claro que sí. A veces es incómodo, sobre todo con los familiares. Pidámosle a Dios que nos ayude a abrir nuestra boca. Le quiero contar una historia. Hace un montón de años. No recuerdo qué año, pero fue antes del 2013, antes del 2011, porque yo me casé en el 2011 con mi esposa que está por allá. Y lo que recuerdo es que nosotros nos fuimos al Sambil una vez y no éramos esposos, éramos noviecitos, pues nos fuimos al Sambil a pasear. Pasó una tarde chévere por allá, ¿verdad? Y de verdad no recuerdo los detalles del paseo, no recuerdo nada, pero lo que sí nunca se me olvida es lo que le voy a contar. Nos sentamos en un banquito allí en el Sambil a descansar, a hablar, yo no me acuerdo. Y estaba un señor allí, un señor mayor. Un viejito, mi hermano. Un viejito como de 80 años por lo menos. Y el Señor se puso a hablar con nosotros. Pero la conversación, ¿sabes que cuando uno se encuentra a alguien, las conversaciones pues son casuales? Hola, ¿cómo está? O sea, superficiales. Esto no fue nada de eso. Eso fue directamente el Señor habló, el Señor, el Señor mayor. Y lo que nos dijo fue directamente profundo. Dijo, me siento solo. Me siento muy solo, dijo. Mi esposa falleció. Tenía, no sé, ya tal vez un año, unos meses. Me siento muy solo. Mi esposa fue mi mejor amiga, nos dijo. Mi esposa fue una compañera ideal. Mi esposa fue la mejor amante. Eso nos dijo el viejito. Y yo me siento solo. Y nosotros nos quedamos así. Entonces le dijimos, pero señor, pero usted, sus hijos, ¿usted tiene hijos? Sí, yo tengo hijos, pero ya ellos hicieron su vida y pues yo estoy solo. Y ahí recuerdo que hablamos algunas cosas con el Señor y al final nos despedimos y nos fuimos. Y no pudimos hablarle de Dios. De verdad. Nos quedamos así, después que nos fuimos, cónchale, porque no le pudimos, fue como que nos paralizamos. No sé si es la pena, el que no hayas como, es que estaba tan fácil, ¿verdad? Estaba tan fácil decirle, tú no estás solo, Dios está contigo. Estaba tan fácil.
Ojalá el Señor le haya mandado a otras personas, porque nosotros fuimos incapaces. Fue como que nos paralizamos, le hablamos a la familia de cosas, pero no sé cómo explicarlo. Yo no pude arrancar y decirle, no estás solo, Dios está contigo, necesitas conocer al Señor. Eso nos pasa, mis hermanos. Yo siempre recuerdo decir, ¿cómo es posible que no hayamos podido? Pero lo que recuerdo es que fue como que no encontré las palabras, no encontré cómo arrancar y entonces me dio pena. Y eso nos sucede, mis hermanos. No sé si a usted le ha sucedido. A mí me sucedió esa vez. Y seguramente alguna otra vez también. Pero no está bien. Ese señor estaba allí clamándonos, háblenme de Dios. Ese señor estaba diciendo, él nos está diciendo, mi vida no tiene sentido porque estoy tan solo acá. Y nosotros estuvimos ahí y de verdad fuimos incapaces de encontrar la palabra. Entonces, mis hermanos, eso a veces nos sucede, pero no nos debe suceder toda la vida. Sí, es posible que usted también le haya pasado con algún familiar, con algún compañero, y usted sentía que tenía que decirle algo y no halló las palabras, no halló la manera. Le quiero contar otra historia, porque recuerdo esa pues y me pongo triste. ¿Qué puedo hacer ya eso pasó, no puedo hacer nada, pedirle perdón al Señor. Misericordia para ese Señor yo estuve allí y mi boca no se abrió. Otra historia, un día más reciente salí de acá un domingo, bajando hacia el tren, una señora me paró, me enseñó un recipe y me dice, para mi hijo. La señora se veía, la cara de verdad se veía bien atareada, o sea, se veía que no estaba mintiendo. Necesito completar para esto. Yo saqué algo que tenía ahí, no sé, 10, 20 bolívares y se lo di y la señora se fue. De verdad la señora creo que ni me vio a la cara porque su angustia era tanta de que ella, o sea, su único era conseguir el dinero para comprar lo que tenía allí. Me enseñó el potecito de lo que iba a comprar y le agarró el dinero y se fue como que a pedirle a otro, pues porque estaba urgida. Me fui para el tren, estaba esperando ir al tren, me quedé hablando me encontré a alguien. Cuando estoy allí otra vez esperando el tren, veo a la señora por allá como esperando también el tren. Y apenas la vi, sentí algo aquí adentro como que el espíritu me dijo, ve para allá. Entonces yo otra vez, bueno, pero ¿qué voy a decir? Entonces, bueno, como ya sé que no es chévere quedarse callado porque uno se queda con ese sentimiento tan feo toda la vida, me fui para allá para donde la señora. Y le dije, señora, ¿logró comprarlo? Lo que... Dice, no, es que mira, cuesta tanto, y ahí me quedé con ella. Entonces me estuve explicando que su hijo tiene diabetes, es un niño, y la medicina cuesta, no sé, $50, y si no la consigue, pues el niño se descompensa y está mal, y es un niño de 9 años, imagínese usted. Entonces allí, pues el Espíritu de Dios me dio palabra, le dije, mira, vale, vamos a confiar en Dios. Y no sé si la señora se fue, nos fuimos porque iba para Cuba y nos fuimos juntos. Entonces me di cuenta que tenía otro dinero en la cartera, le di, la señora completó y se fue con un gozo. Es muy diferente, hermano, una experiencia de la otra. La señora se fue con gozo, se fue con esperanza, estaba demacrada y se fue, sí, yo sé que Dios está conmigo, me decía, yo sé que Dios nos va a ayudar a salir de esto. Entonces, mis hermanos, a veces nos pasa esa experiencia como la que me pasó a mí, que no hallamos las palabras. Pero lo que no está bien es que vivamos toda la vida así. Es decir, que yo pase 50 años en el Evangelio y nunca tenga la valentía de decirle a alguien, oye, para Dios no hay nada imposible. ¿Sí? Eso es anunciar las virtudes de Dios. La Escritura en este pasaje nos dice, ustedes son nación santa, Dios los ha hecho algo maravilloso. ¿Para qué? Para que anuncien las virtudes de Él. Yo no tengo que anunciar las virtudes mías, ni las virtudes de mi iglesia. Yo tengo que anunciar las virtudes de Dios. ¿Cuáles son las virtudes de Dios? A ver, una virtud de Dios. Dios es amable, dice. Sanador. Otra virtud de Dios. Es amoroso, es misericordioso. Otra virtud de Dios. Es justo, es salvador. Otra virtud de Dios. Proveedor, misericordioso. Dios no cambia, esa es una de sus virtudes. Dios no miente. Entonces no es tan difícil, mis hermanos,
decirle a alguien, confía en Dios, que Dios no miente. Confía en sus promesas. Si lo ven, no es tan difícil. A veces nosotros nos ponemos tanto prejuicio porque pensamos, ¿y si me rechaza? O si me hace una pregunta que no van a poder responder. O si me pide una explicación profunda que no le pueda dar. Tú solamente debes anunciar las virtudes de Dios. Decirle, Dios, si tú lo quieres, Dios está contigo hasta lo último de la tierra porque es su promesa. Y lo demás lo hace Dios. Si rechaza el mensaje, mis hermanos, pues no te está rechazando a ti, está rechazando el mensaje de Dios. Amén. Pero no podemos pasar toda nuestra vida cristiana con pena de anunciar las virtudes de Dios. No podemos pasar toda nuestra vida cristiana sin decirle a ese familiar, oye, para Dios no hay nada imposible, confía en Él. A lo mejor esa es la única palabra que Él está esperando para que su corazón sea transformado. Amén. Entonces, tenemos que superar esa etapa de pena, de timidez, para anunciar las virtudes de Dios a las personas que nos rodean. Amén. Y el trabajo lo hará Dios. No te cargues diciendo, y si le digo, y después me dice. No te preocupes por eso, porque incluso la palabra nos dice, el Señor le dijo a sus discípulos, cuando le vengan a preguntar cosas, no se preocupen, que el Espíritu de Dios les dirá qué decir. Lo que tú tienes que decir, ya tú lo sabes. Tú no tienes que decirle a esa persona una teología profunda, porque esa persona no necesita eso, esa persona necesita conocer. A lo mejor esa persona tiene la duda si cuando ella habla con el cielo hay un Dios que le escucha o no hay un Dios que le escucha. Y eso ya tú lo sabes, ¿ves? Tú lo que tienes que decirle, cuando tú hablas para el cielo, hay un Dios que te escucha. Lo que tú tienes que anunciar es algo que ya tú conoces. No es algo que es difícil. No es algo que tú dices, bueno, que vaya el pastor y anuncie. Y el evangelista que anuncie. Porque ese pastor y ese evangelista a lo mejor nunca va a conocer a la persona que tú sí conoces, la cual está esperando que tú le anuncies las virtudes de Dios. Pero a lo mejor por timidez tú no se lo anuncias. O porque tú dices, no, ese no va a creer. Pero es que eso no es cuestión mía si él va a creer o no. Mi cuestión es lo que Dios me dice. Dios me dice, yo te he hecho a ti una nación santa. Te hice un linaje escogido. Te hice un real sacerdocio. Te hice un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anuncies mis virtudes. Amén. Bueno, démosle gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle la gloria al Señor. Vamos a orar. Recordemos, mis hermanos, que alguien abrió su boca para que usted sea salvo. No corte la cadena allí. ¿Sí? Alguien abrió su boca, alguien te dijo, vente conmigo a la iglesia, confía en Dios. En mi caso, mis hermanos, ese alguien estaba en la televisión. Yo un día prendí la televisión de mi casa. No sé por qué me paré en el canal de enlace, que era el canal de los evangélicos, ¿verdad? Y me puse a escuchar. Ese señor abrió su boca, aunque no estaba aquí a mi lado. Y ese señor hablaba del amor de Dios. Y esa palabra llegó a mi vida, pero hay que abrir la boca, mis hermanos. Porque agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Primera de Corintios 1:21. Ese compañero tuyo, ese familiar tuyo, ese conocido tuyo, solo se va a salvar si alguien le predica. Si no le predica, si nadie le predica, ¿cómo se salva? Entonces, pidámosles al Señor que nosotros podamos ser una generación responsable en esto, en el sentido de que, fíjese, la generación anterior a nosotros tuvo que haber predicado para que usted esté aquí.
Si la generación anterior a nosotros dice, yo no predico porque me da pena, porque soy tímido, porque si me rechazan, ¿qué pasa? Porque me dicen loco. A lo mejor ninguno de nosotros estuviéramos acá. Porque de no escuchar el evangelio, ¿cómo nos salva Dios? Amén. Entonces pidámosle al Señor que nos ayude a abrir nuestra boca para anunciar sus virtudes. Amén. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Dios. Tu palabra es impresionante, Señor, de verdad que sí. Tu palabra es impresionante. Nos dices cosas allí que jamás pudiéramos imaginar nosotros por nuestra cuenta. Hoy tu palabra nos dice, nos has dicho, Dios, que nosotros somos un linaje tuyo, Señor. Somos un pueblo que tú adquiriste. Somos una nación que tú has santificado. Somos tus sacerdotes reales. Y tú nos has dado esta posición, esta identidad, para que anunciemos tus virtudes, Señor. Así como alguien nos anunció a nosotros tus virtudes. Alguien una vez nos dijo, Dios es bueno. Alguien una vez nos dijo, Dios es capaz de perdonarte. Dios te ama. El amor de Dios está disponible para ti. El Señor murió por ti. Alguien una vez nos predicó, Dios. Yo te pido que tú nos permitas, Señor, compartir tu mensaje con alguien, Dios mío. Compartir tu mensaje con alguien. Ayúdanos a ser valientes para compartir tu mensaje. También ayúdanos a ser sensibles a tu espíritu, porque tu espíritu a veces nos mueve, Dios, a hablar, Señor, y nosotros nos oponemos. Te pedimos perdón, Dios, las veces que nos hemos opuesto, Dios, a tu voluntad. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios, a hablar con ese familiar que tú sabes que tú no los has puesto allí, Dios. Ese compañero de trabajo, Dios. Permite, Dios, que encontremos el momento exacto. Trata tú con ellos para que cuando le demos el mensaje ya estén listos para recibir tu palabra, Dios. Pero ayúdanos, Señor. Queremos ser cristianos con fruto, Dios. Que podamos ser útiles en tus manos, Dios. Así como tú usaste a alguien para salvarme a mí, Dios, que tú puedas usarme a mí para salvar a alguien, Señor. Que tú puedas usarme a mí, Dios, para transformar una vida, aunque sea, Dios, o 2, o 10, o miles, conforme a tu voluntad, Dios. Pero que no me quede yo sin fruto, Dios, seco, por tímido, o por penoso, o simplemente por rebelde de no querer hacer tu voluntad. Hoy declaramos que queremos hacer tu voluntad, Dios. Y tu voluntad es que anunciemos tus virtudes, Dios. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos. Te doy la gloria, Señor. Te doy muchas gracias por transformar mi vida, Dios. Gracias por enseñarme tu palabra. Tu palabra es la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y yo